Hoy nos sumergiremos en la antigua filosofía estoica para explorar cómo estos pensadores enfrentaban el dolor físico. Acompáñenme en este viaje hacia la fortaleza estoica. Segmento 1. La aceptación serena. En el vasto panorama de la existencia humana, el dolor físico se presenta como una realidad ineludible. En este escenario, la filosofía estoica, con su enfoque pragmático y sereno, ofrece una perspectiva única sobre cómo abordar este aspecto intrínseco de la condición humana. En la esencia misma de la filosofía estoica se encuentra la poderosa noción de aceptar serenamente aquello que no podemos cambiar. Cuando se trata del dolor físico, los estoicos nos instan a confrontarlo con una mente serena, reconociendo que el sufrimiento es una parte inherente de la experiencia humana. Este enfoque estoico hacia el dolor físico no busca negar la realidad del sufrimiento, sino más bien cambiar nuestra relación con él. Nos invita a aceptar que, en ciertos momentos de nuestras vidas, enfrentaremos dolores que escapan a nuestro control directo. En lugar de resistirnos ante esta realidad, los estoicos proponen cultivar una serenidad interior que nos permita afrontar el dolor con dignidad y coraje. En la vida cotidiana, este principio se traduce en una práctica consciente de la aceptación. Al reconocer que el dolor físico es un componente inherente a la experiencia humana, abrazamos la realidad tal como es, sin la resistencia mental que a menudo agrega una capa adicional de sufrimiento. El estoicismo, en su sabiduría temporal, nos recuerda que, aunque no podamos controlar las circunstancias que nos llevan al dolor físico, sí tenemos el poder de moldear nuestra respuesta ante él. Nos invita a desarrollar una actitud resiliente y compasiva hacia nuestro propio cuerpo, reconociendo que, en la aceptación serena, encontramos una fuerza interior que trasciende las limitaciones del sufrimiento. En este viaje estoico hacia la aceptación del dolor físico, no estamos ignorando la importancia de buscar alivio y tratamiento cuando sea posible. Más bien, estamos nutriendo una mentalidad que nos permite abrazar la realidad de manera integral, incorporando el sufrimiento como una parte transitoria de nuestra travesía vital. En última instancia, este enfoque estoico hacia el dolor físico nos insta a mirar más allá del sufrimiento inmediato, recordándonos que la aceptación serena es un faro que guía hacia una existencia más plena y significativa. Al honrar la verdad del dolor con dignidad y valentía, forjamos una conexión más profunda con nuestra propia humanidad, encontrando en la aceptación una senda hacia la fortaleza interior. Segmento 2. Separar el dolor de la interpretación. Imaginémonos inmersos en el legado de Epicteto, aquel antiguo sabio cuyas enseñanzas resuenan a través de los siglos como faros de sabiduría en el oscuro océano de la existencia humana. En el epicentro de su filosofía estoica, nos encontramos con una joya de discernimiento, la distinción crucial entre el dolor en sí mismo y nuestra interpretación de ese dolor. La vida, con su complejidad intrínseca, nos sumerge inevitablemente en el flujo interminable de experiencias, algunas placenteras y otras plagadas de dolor. Sin embargo, según Epicteto, la verdadera esencia de nuestro sufrimiento no reside en los eventos externos, sino en la interpretación que damos a esos eventos. En sus palabras, nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de las cosas. Esta noción es, en esencia, un llamado a la introspección, a cuestionar nuestras percepciones y a desentrañar las complejas telarañas de nuestras interpretaciones subjetivas. Al separar el dolor en sí mismo de nuestra respuesta emocional, ganamos una perspectiva más clara y objetiva. Epicteto nos insta a reconocer que el dolor, en su forma más pura, es una realidad inherente a la condición humana. No podemos evitar encuentros con la adversidad, la pérdida o la incomodidad física. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta a esos inevitables momentos de aflicción. La filosofía estoica no aboga por la indiferencia ante el sufrimiento, sino por una transformación radical en nuestra relación con él. Al comprender que nuestra interpretación del dolor es moldeable, podemos elegir cultivar una actitud de aceptación serena en lugar de resistencia desesperada. Es este cambio en la perspectiva el que nos otorga el poder de decidir cómo enfrentamos y procesamos el sufrimiento. Este entendimiento profundo, arraigado en la enseñanza de Epicteto, se convierte en un faro de esperanza y autonomía. Nos recuerda que, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones dolorosas e inevitables, la verdadera libertad yace en nuestra capacidad de elegir cómo responderemos. Al separar el dolor objetivo de nuestras emociones subjetivas, nos empoderamos para abrazar la serenidad en medio de la tormenta, llevando la llama de la filosofía estoica como guía en nuestro viaje por la vida. Segmento 3. Encontrar significado en el sufrimiento. En el tapiz de la filosofía estoica, encontramos un hilo de sabiduría tejido con la realidad del sufrimiento humano. En las palabras de Séneca, resonantes a lo largo del tiempo,
descubrimos una perspectiva única que transforma el dolor en una oportunidad para cultivar la virtud y fortalecer nuestra resistencia. El sufrimiento, lejos de ser una mera aflicción, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento interior. En el enfoque estoico, cada dolor físico es una lección magistral, una oportunidad de oro para reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la imperiosa necesidad de la autodisciplina. Cuando el dolor se cruza en nuestro camino, los estoicos nos desafían a no verlo simplemente como un obstáculo a evitar, sino como un maestro exigente que nos brinda la oportunidad de aprender y crecer. El sufrimiento se convierte en el crisol donde forjamos la resiliencia, donde afinamos la virtud como un escultor que moldea una obra maestra. Séneca, con su prosa elocuente, nos impulsa a explorar el significado más profundo detrás de cada dolor, a desentrañar las lecciones contenidas en la experiencia del sufrimiento. En lugar de sucumbir a la desesperación, nos insta a abrazar el dolor con valentía, a encontrar en él una oportunidad para demostrar nuestra autodisciplina y nuestra capacidad para mantener la serenidad en medio de la tormenta. Este enfoque transformador hacia el sufrimiento no es un simple ejercicio retórico, sino una filosofía de vida que invita a reinterpretar nuestra relación con el dolor. Cada lamento se convierte en un llamado a la autenticidad, a abrazar el sufrimiento como una parte integral de la experiencia humana y a elevarnos por encima de él con gracia estoica. Así, en la cosmovisión estoica, el sufrimiento se convierte en una guía silenciosa que nos orienta hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Nos enseña la transitoriedad de las aflicciones y nos recuerda que, incluso en medio del dolor, podemos encontrar un propósito más elevado, crecer en virtud, fortalecer nuestra resistencia, y en última instancia, vivir una vida plena y significativa. Segmento 4. El poder de la respiración consciente. En el vasto horizonte de las filosofías antiguas, los estoicos emergen como maestros del equilibrio en la intersección del dolor físico y la paz mental. Enfrentarse al sufrimiento no solo como un desafío corporal, sino como una prueba para el alma, era parte fundamental de su camino filosófico. En esta travesía, encontramos una herramienta invaluable que resuena en el eco de los siglos, la respiración consciente. Imaginemos por un momento el escenario, un estoico, envuelto en los hilos del dolor físico, no como un adversario indomable, sino como un compañero de viaje. En este contexto, la respiración consciente se revela como el faro en la tormenta, una práctica arraigada en la sabiduría de las antiguas enseñanzas helenísticas. Esta herramienta no es simplemente un acto fisiológico, es una puerta hacia la autotranscendencia. Los estoicos, inspirados por las raíces mismas de su filosofía, entendieron que la respiración podía actuar como un puente entre el cuerpo y la mente. Enfrentar el dolor con cada inhalación y exhalación se convierte en un acto de presencia consciente, una afirmación de la capacidad del individuo para encontrar serenidad en medio del sufrimiento. La respiración consciente no es un mero ejercicio físico, es una herramienta para desarticular la cadena que ata el dolor al sufrimiento. Al inhalar, el estoico no solo llena sus pulmones de aire, sino que también llena su ser con la aceptación serena de lo que es. Con cada exhalación, liberan no solo el dióxido de carbono, sino también la resistencia interna, la lucha contra lo inevitable. En este acto aparentemente simple, la respiración consciente se convierte en el nexo entre el cuerpo y la mente, entre el sufrimiento y la aceptación. Los estoicos nos enseñan que, en medio del dolor, podemos encontrar una quietud profunda al dirigir nuestra atención al ritmo constante de la respiración. Así, la respiración consciente se convierte en una sinfonía de resistencia y rendición, una melodía que fluye a través de los siglos. Esta práctica nos invita a encarar el dolor con valentía, a abrazarlo con la misma serenidad con la que abrazamos el aire en cada inhalación. En este acto, los estoicos nos dejan un legado, la certeza de que, incluso en la oscuridad del sufrimiento físico, la luz de la respiración consciente puede alumbrar el camino hacia la paz interior. Segmento 5. La filosofía como bálsamo. Imaginémonos, por un instante, en el antiguo tejido de la filosofía estoica, un tapiz intrincado que no solo ofrecía respuestas a los dilemas de la existencia, sino que también actuaba como un bálsamo para el dolor inherente a la vida. En ese entramado, la filosofía estoica no era simplemente un conjunto de principios abstractos, era una guía tangible para afrontar el dolor con coraje y compostura, una brújula que señalaba el camino hacia la trascendencia del sufrimiento. Este abrazo a los principios estoicos en la vida diaria no solo era una mera adhesión intelectual, sino una integración profunda en la forma en que se experimentaba y respondía al dolor. La filosofía actuaba como un faro en la oscuridad, proporcionando consuelo no a través de la negación del dolor, sino a través de una comprensión profunda y aceptación serena de su presencia intrínseca. En la cosmovisión estoica,
El dolor se concebía como parte inherente de la existencia humana. No era algo a evitar a toda costa, sino más bien una realidad que, al ser confrontada con virtud y fortaleza, podía transformarse en una oportunidad para el crecimiento y la trascendencia personal. La filosofía estoica se convertía así en una especie de alquimista emocional, capaz de transmutar el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría y la fortaleza interior. Este enfoque no se limitaba a proporcionar meramente consuelo en los momentos difíciles, sino que se extendía hacia una visión más amplia de la vida. Los estoicos no solo se enfrentaban al dolor con valentía, sino que también buscaban trascenderlo, encontrar un significado más profundo en medio de las dificultades. La filosofía estoica, por lo tanto, se convertía en un faro no solo en la tormenta, sino también en el horizonte, guiando hacia una comprensión más rica y significativa de la existencia. Así, al abrazar los principios estoicos en la vida diaria, se forjaba una mentalidad que no solo permitía afrontar el dolor, sino también transformarlo en una fuerza motriz para el crecimiento y la trascendencia. La filosofía estoica no ofrecía simplemente un consuelo pasajero, sino una perspectiva transformadora que invitaba a mirar el dolor no como un enemigo invencible, sino como un compañero de viaje que, al ser abordado con virtud, podía convertirse en un aliado en el camino hacia una vida plena y significativa. En resumen, los estoicos no buscaban evitar el dolor físico, sino cambiar su relación con él. Al aceptar, interpretar y encontrar significado en el sufrimiento, lograban enfrentarlo con una resistencia que va más allá de la mera tolerancia. Así, la filosofía estoica nos lega no solo reflexiones atemporales, sino también prácticas concretas para manejar el dolor físico en nuestra propia travesía. Que estas lecciones nos inspiren en nuestros propios momentos de adversidad. Si les has gustado el vídeo de hoy, recuerden dejar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Hasta la próxima.